Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Amén. ¿Lo tiene? Y luego vamos a ir al Salmo 32, 8. Escuche usted lo que dice la palabra de nuestro Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste su mujer por tu mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste por mujer a la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu esposa. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Cierre sus ojos y hagamos una oración. Dios, gracias por esta palabra. Dice tu palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino, Señor. Dice tu palabra que es como la espada, Padre, que penetra, Señor, hasta la parte más profunda de nuestro ser. Es como el martillo que quebranta nuestra voluntad humana, que quebranta nuestro espíritu humano, que quebranta nuestro egoísmo, Señor. Y yo sé que esta palabra el día de hoy va a ser una semilla sembrada en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a poner atención a la palabra el día de hoy, hermanos. Es importante que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Usted puede tomar asiento, porque hoy traigo una palabra de Dios para usted. Yo sé que esta palabra va a ser de mucha bendición, hermanos, para nosotros. El Salmo 32, 8, si usted me acompaña a buscarlo en su Biblia, Salmo 32, 8, es un salmo que David escribió dentro de los 7 salmos que él escribió y que se llaman salmos penitenciales. Cuando David, después de esta escena con Natán, su mejor amigo y profeta y pastor, tuvo este encuentro con su realidad del pecado, David escribió 7 salmos. Uno de ellos es el Salmo número 6, Salmo número 102, Salmo número 51 y el Salmo 32 también especialmente. Versículo 8, escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, a pesar del pecado de David, Dios le da una palabra que, aunque parece fuerte, es una palabra de aliento y de ánimo, porque le dice: te voy a hacer entender. Anoche no pude dormir porque estuve orando, estuve leyendo la palabra de Dios, estuve leyendo el profeta Jeremías, y constantemente en Jeremías leía la expresión: su malvado corazón. Se fueron en pos de su malvado corazón. El pueblo de Israel era un pueblo santo a Dios y ellos decidieron irse tras las imaginaciones de su corazón. Los sacerdotes, los profetas, la gente sabia del pueblo. Y se lo digo porque
he visto un peligro que nuestras familias están enfrentando. Hay una plaga en estos últimos días, en estos últimos tiempos, hermanos. Las redes sociales, Facebook, se han vuelto un problema en nuestra sociedad para el día de hoy. Se han vuelto un peligro para nuestros jóvenes, para nuestras jovencitas, para nuestros matrimonios. Y últimamente me ha tocado ministrar, y afortunadamente no dentro de nuestra iglesia, pero gente de otras iglesias que me busca para que los ministre, porque hay gente que en Facebook ha hecho cosas que no hay otra palabra que lo describa, que es pecado. Se han dejado llevar por la tentación sexual, ya han planeado pecar, algunos han sido descubiertos a tiempo, otros han consumado su pecado y hogares están siendo destruidos el día de hoy. Y mire, hace 3000 años no existía la tecnología que hoy teníamos, pero un hombre llamado David, que existió hace 3000 años, que le he contado su historia a breves rasgos en algunas ocasiones, quiero decirle a usted que este hombre nos ilustra lo que el día de hoy muchas familias, muchas personas están padeciendo, que es el haberse dejado llevar por la tentación sexual, caer y entonces ser confrontados por Dios. Yo estoy hablando al pueblo cristiano, no estoy hablando a la gente allá afuera que no toma en cuenta a Dios en su vida, que se deleitan en el pecado. Estoy hablando a gente real de carne y hueso que tiene a Dios en su vida. Porque mire, quiero decir una cosa. El tema de hoy se llama Tú eres ese hombre. Dios le dijo a este hombre, David, le dijo, tú eres ese hombre. Cuando David le cuentan esta historia de un hombre que se roba una oveja, este hombre tenía muchas ovejas, pero le robó a otro, al vecino, le robó una. Le cuenta una historia, Natán el profeta a David, dice versículo 1, había dos hombres, pobre, uno tenía muchas posesiones, otro solamente tenía una oveja, a la cual amaba como si fuera su propia hija. Y usted conoce el resto de la historia. Dice, vino un caminante, dice aquí, escuche aquí el versículo 3, el hombre pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico. ¿Cuál fue el hombre caminante que vino al hombre rico? ¿Quién fue el caminante que vino al hombre rico? El extranjero. ¿Quién fue? ¿Sabe usted quién fue? La tentación del pecado sexual que vino a David. Vino a la vida de David y entonces David, sin darse cuenta, dice, se encendió su furor en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, ese hombre merece la muerte, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres ese hombre, y así ha dicho Jehová Dios de Israel, lo que tú hiciste en secreto, yo voy a permitir que otro lo haga en público. Mire, ¿usted sabe cuál fue el pecado de David? ¿Alguien no lo sabe? Levante la mano quien no sepa cuál fue el pecado de David, que Dios le está denunciando. Levante la mano. Tengo que decírselos. Si usted ve el capítulo 11, su encargada de tarea, dice David y Betsabé. Un día David se levanta muy tarde, no fue a trabajar, eran las 5 de la tarde, empezaba a caer el sol, se levanta, sale a la azotea, al terrado, al balcón, y entonces empieza a ver la luna y las estrellas, toma la lira, empieza a entonar un salmo. Hasta ahí todo parecía muy espiritual, ¿verdad? Todo marchaba bien. De pronto David fija su mirada en la casa de enseguida. Tenía alberca y estaba una mujer desnuda bañándose. La mujer se llamaba Betsabé. David se apasiona de Betsabé al verla desnuda, la manda a traer, tiene relaciones sexuales con ella. Betsabé a los 2-3 meses le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. El esposo de Betsabé estaba en el campo de batalla, así que era imposible que él la hubiera embarazado vía Facebook, ¿verdad? Entonces David se asusta porque dice, me van a descubrir. Así que manda a traer el hombre y le dice, ¿sabes una cosa? Tengo un nuevo proyecto para motivar a mis soldados que están en el campo de batalla. Y el proyecto se llama Rescatando al Soldado Urías. Traen a Urías, Urías come en su mesa, bebe de sus vinos. Y ¿sabes una cosa? Ha sido premiado por esta ocasión. Así que ahora tienes derecho, tienes permiso para irte a tu casa, acuéstate con tu esposa, disfrútala. Vaya, le quería cargar el muertito.
de Betsabé. Y entonces lo emborracha, lo manda a su casa, todo está bien, dice, ya arreglé el problema. Cuando nazca el hijo de Betsabé va a decir que fue 7 mesino, ¿verdad que sí? Pero a la mañana abren la puerta del palacio y resulta que allí está Urías dormido. David se asusta, va y lo busca, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste a disfrutar a tu esposa? ¿Cómo lo voy a hacer? Mientras las tropas del ejército están allá en la intemperie, mientras el arca del pacto de Jehová está en la intemperie, allá en el campo de batalla, ¿cómo voy a tener yo la capacidad para irme y acostarme con mi esposa? David se aterra, porque dice, tarde o temprano me van a descubrir. Lo vuelve a emborrachar, escribe una carta al general Joab. Le dice, ¿sabes una cosa? Cuando te llegue esta carta a tus manos, en pleno campo de batalla, toma a Urías, que era el esposo de Betsabé, el hombre ofendido, que no sabía lo que estaba pasando. Toma a Urías y en lo más encarnizado de la batalla, denle la espalda, abandónenlo para que él muera. Y como todo un general, Joab no pide opinión, Joab no alterca, simplemente obedece, muere Urías y entonces, después de que pasa el luto de la mujer, ¿qué es lo que hace David? Toma a Betsabé como su esposa. ¿Creen ustedes que esto fue justo? Toma a su esposa por mujer y entonces nace el niño a los 6, 7 meses y parecía que todo estaba bien, ¿verdad? Estaba en el trono David con su esposa, sentados ambos, cargando a su bebé, presumiendo su nueva adquisición. De pronto llega Natán, que era profeta y era amigo íntimo de David. Y entonces Natán le cuenta esta historia que le he leído hace un momento. Y David se enoja cuando lee la historia y dice, qué injusto. Este hombre le arrebató, teniendo muchas ovejas, le arrebata la única oveja a este otro hombre. Es injusto, ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dice, ¿sabes una cosa? Ese hombre eres tú. Fue lo que tú hiciste. Tú tienes muchas esposas. Saúl tenía muchas concubinas, tú las heredaste, son tuyas. Tienes hasta 4 esposas. Y no te contentaste con eso. Quieres una cosa, cuando una persona ha caído en el pecado sexual, nada va a ser suficiente para él o para ella. Empezó por la pornografía, después quiso realizar el pecado con una persona, con 2 personas, con hombre, con mujer, con quimera, y finalmente se enredó y ya no puede salir del pecado sexual. Así es de destructivo el pecado sexual. Hubo parejas que todo empezó, personas que todo empezó con una mirada, todo empezó con una insinuación, todo empezó con un chiste, se la creyeron, planearon ir a un hotel, se fueron para allá, tuvieron relaciones y después destruyeron su matrimonio, destruyeron su vida, porque hasta una enfermedad contagiosa de índole sexual adquirieron. Tal vez SIDA incluso, y contagiaron a sus hijos, contagiaron a su esposo, contagiaron a la esposa. Así que quiero decir una cosa, el pecado sexual es altamente destructivo. Los jóvenes, por eso es importante que ustedes estén aquí. Anoche hablaba con una familia que estaba ministrando porque han pasado por una situación, todo empezó en Facebook. Y les hablaba acerca de la intimidad en el matrimonio y se sonrojaban. Y me decían, pastor, nunca nos había dicho un pastor estas cosas acerca de la relación sexual en el matrimonio. Dije, pues yo sí lo digo. Y a los jóvenes digo una cosa, es necesario que ustedes sepan la importancia, jovencitas, de llegar vírgenes al matrimonio. Y también los jóvenes se los digo, es importante que ustedes jóvenes lleguen vírgenes al matrimonio. Y no solamente eso, sino que lleguen con una mirada limpia, donde no has visto pornografía, que llegues con tus manos limpias, donde no has tocado, que llegues con tu cuerpo limpio, donde nadie te ha tocado, ni te ha amancillado, ni te ha humillado, ni te ha utilizado como un objeto sexual. Que llegues con tus pensamientos limpios, porque quieres una cosa, una imagen sexual se guarda 20 años en tu mente, en tu cerebro, en tus neuronas. Y entonces esa imagen sexual va a provocar que tu mente empiece a divagar y a querer más y más y más. Hay sensaciones que se van a guardar en tu memoria corporal, que tú vas a querer experimentar. Y entonces vas a andar de novio tras novio, novia tras novia. Y cuando llegues al matrimonio, ¿qué es lo que le vas a dar a tu esposo? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a tu esposa? Si has contaminado tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Por eso es una advertencia para nosotros. El tema es, tú eres ese hombre.
Tú eres esa mujer. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres ese hombre. Si es mujer, dígale, tú eres esa mujer. Porque quiero aprovechar de esto, hablar acerca de esto. Quiero decirle a usted esto. En su confrontación con David, Natán resalta los privilegios, los beneficios, las responsabilidades que David gozaba como rey de Israel. Mire, Dios le dijo a David, te ungí como rey de Israel. Versículo 7, te libré de tus enemigos. Te di propiedades y poder. Te di casas, te di terrenos, te di territorios, te di ejércitos. Versículo 8, escuche, te habría añadido mucho más. Pero David, por un pecado, por una noche de pasión, lo perdió todo absolutamente. David pecó, se hundió en el fango, persistió en su maldad. Porque mire, segundo de Samuel capítulo 11, escuche lo que dice aquí el versículo 27. Pasado el luto, envió David y trajo a Betsabé a casa. Fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Pero ¿qué dice después? Léalo junto conmigo. Mas esto que David había hecho le agradó tanto a Dios que lo bendijo en demasía. ¿Así dice la Biblia? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jesucristo dijo, si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó con ella en su corazón. No es necesario solamente que tú cometas el acto sexual físicamente, lo puedes cometer en la mente. Cuando deseas a una mujer, cuando deseas a un hombre, cuando ves pornografía, estás ya cometiendo el acto. Cuando tienes pensamientos impuros, tú ya estás cometiendo el acto. Y entonces, escucha, fue desagradable ante los ojos del Señor. Escucha lo que te quiero decir. Dios lo confrontó por medio de su mejor amigo, Natán. Y la sentencia que el rey dio hacia el ladrón, en la parábola fue su propia sentencia. Mereces la muerte, le dijo Natán. Dios le dijo, mereces la muerte. Y quiero decirte una cosa. Dios le dijo 4 palabras a través de Natán. Tú eres ese hombre. Esas son palabras de confrontación. Son palabras de juicio. Son palabras de un compromiso. Son palabras que recuerdan las bendiciones de Dios. Las responsabilidades que tenemos al ser sus hijos. Nos recuerda nuestro pasado, escucha, nos remarca nuestra realidad, el pecado, pero también profetiza nuestro destino. David había sido llamado en el pasado. En el presente, el pecado era lo único que había en su mente, pero profetizaba su destino. Es decir, cuando has caído en pecado, Dios no te va a abandonar. Tal vez la esposa te va a reclamar durante meses el pecado que cometiste. Tal vez el esposo te va a humillar por el pecado que cometiste. Tal vez la sociedad, los amigos se van a burlar de ti por el pecado que cometiste. Pero quiero decirte una cosa, Dios no te va a abandonar. Dios está contigo. Quiero decirte en primer lugar esto, que tú eres ese hombre, tú eres esa mujer al que Dios ha ungido con el Espíritu Santo. Dios le está recordando a David lo que hizo en el pasado. Yo te ungí con el Espíritu Santo. ¿A poco no se lo dijo? Yo te ungí como rey, te ungí como general. Ahora escucha, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quiero que lo leas junto conmigo. ¿Cuántos están contentos de estar escuchando la palabra de Dios? ¿Se están gozando? Versículo 7, escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Dios mira tu corazón. Tú puedes decir, yo no estoy preparado. No estoy preparado intelectualmente. No soy guapo. No tengo carisma. No tengo gracia delante de la gente. Pero tienes una cosa, ¿sabes qué es? Que Dios ha mirado tu corazón. Dios ha mirado tu corazón. Escucha lo que te quiero decir. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. ¿Cuál? Al que Dios ha ungido con su Espíritu Santo. Versículos 11 al 13, escucha lo que dice. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Escucha cómo era David. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mira, cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, Dios te ungió. Dios hizo descender el Espíritu Santo sobre ti. La tercera persona de la Trinidad está viviendo dentro de ti. Dios está dentro de ti. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios por nosotros, pero también significa Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a esta palabra? Dios está en ti. Jesucristo, la persona segunda de la Trinidad, está en ti. ¿Quién lo representa a Jesucristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Dios en la tierra. No es el Papa, es el Espíritu Santo. El poder de Dios está dentro de ti. Dios te ha ungido, Dios te ha tomado en cuenta porque Dios ha visto tu corazón. Cuando tú pasaste al altar, cuando tú levantaste tus manos y dijiste: Señor, soy un pecador, vengo a ti para que limpies mis pensamientos, te confieso mis pecados, vengo delante de ti para que me hagas una nueva criatura. Dios borró tus pecados, Dios tomó tu nombre, lo inscribió en el libro de la vida y desde allí eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Tienes un poder especial de parte de Dios. Tienes una dinamita, tienes un dunamis, tienes una energía que es la que te lleva adelante. Ahora te pregunto, cuando David pecó con Betsabé, ¿perdió el Espíritu Santo? ¿Se salió de él? Pregunto. ¿Lo abandonó el Espíritu Santo cuando David pecó? Vamos al Salmo 51. ¿Ustedes creen que no? ¿Quién dice que sí? Bueno, vamos entonces a investigar qué dice la palabra de Dios. Salmo 51, escucha lo que dice. Mire, versículo 11. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. No lo había perdido. Pero David dice: Señor, no me quiero empuercar más en el pecado. No me quiero enlodar más. Porque si me enlodo más, me vas a quitar el Espíritu Santo. Pero no me lo has quitado. Pero me has quitado el gozo de mi salvación. No me has quitado ni siquiera la salvación. Pero no puedo disfrutar una plena comunión contigo. Lee el Salmo 6. Lee el Salmo 103. Y luego te los voy a dictar después. Lee el Salmo 51. David se volvió loco. David veía una sombra y se asustaba. Venían demonios y lo hostigaban y no lo dejaban dormir, no lo dejaban en paz, porque él había pecado sexualmente. Él asesinó a un hombre intelectualmente. Él tomó la mujer de ese hombre que había sido leal a él. Él actuó como si nada hubiera pasado, como un hipócrita, pero ¿qué dice la palabra en el versículo 27 del capítulo 11? Pero esto que David había hecho, ¿qué? Desagradó a los ojos de Jehová. Y entonces David perdió el gozo de su salvación. Pero seguía teniendo el Espíritu Santo. Vayamos al capítulo 16 del primer libro de Samuel, porque te he leído esto y quiero decirte esto. Que la unción que David recibió ese día, y escucha la historia, Dios desechó al anterior rey de Israel, Saúl. ¿Por qué lo desechó? Por obstinado y por desobediente. Porque él hizo cosas que no le estaba permitido hacer. Un día estaba en el medio del campo de la batalla, los soldados empezaron a huir, no llegaba el profeta, necesitaba que el profeta le diera consejo e indicaciones. Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Puesto que no llega el profeta, yo voy a empezar el culto. Y parecía como que ese acto que él hizo era inocente aparentemente. Vamos a adorar a Dios, vamos a ofrecer un holocausto, pero escucha una cosa, Dios no permite la usurpación de funciones. Dios le dijo: tú eres rey. ¿Sacerdote? ¿Quién es? Samuel. Y este hombre usurpó la función del sacerdote y Dios por eso lo desechó. Porque Dios demanda obediencia total de nosotros, hermanos. Escucha. No trates de usurpar algo que Dios no te ha dado como ministerio.
Y escucha, si el pastor te invita a servir en un ministerio, sirve. Porque si no sirves, no sirves. ¿Me estás entendiendo? Si no sirves, no sirves. Si yo te digo, hermano, te quiero de ujier, obedece y sé ujier. Si te digo, hermano, necesito que me ayudes a hacer un trabajo, a pintar, obedece y ven a pintar. Nos pondremos de acuerdo en el horario, porque si no lo haces, estás usurpando una función de no servicio. El no servicio no es para el cristiano es servir, hermanos. Amén. Y si no sirves, no sirves. Y aquí todos tenemos una función. Unos barren, otros trapean, otros son ujieres. Hay iglesias donde una persona se dedica solamente a limpiar baños cada semana. Una persona diferente. Otros en el grupo de alabanza, hermanos, si el grupo de alabanza se les requiere, se podrán de acuerdo en los horarios, tal vez trabajan unos horarios, otros en otros, pero tienen que llegar a un horario de común acuerdo donde ustedes van a venir a prepararse para la alabanza, hermanos. Porque aquí no se permite la usurpación de funciones. Aquí tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y menos que eso, no es permitido para el pueblo cristiano. Amén. Dios le dio a David un poder sobrenatural que le capacitó para realizar la obra de Dios. La unción se manifiesta en nuestra vida cuando somos obedientes a la palabra de nuestro Dios. David desobedeció la palabra de Dios. Escuche, cada rey que llegaba al trono se le daba una copia del Pentateuco. Y le decían, con tu propio puño y letra vas a copiarlo. Y luego lo vas a guardar. Y lo vas a leer todos los días para que aprendas a ser un rey justo. Para que pongas en práctica la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Él seguramente tenía esa copia guardada, pero se apartó de ella. En su corazón en primer lugar. Porque adulteró. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el Pentateuco? No adulterarás. ¿A poco no es cierto? ¿Sabía usted eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? No matarás. Él mató. Así que David pecó delante de Dios. Y mire, escuche lo que dice aquí. Quiero decirle a ustedes. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Primera carta de Juan. Hermanos, el diablo me zarandeó 3 meses. Pero ahora yo le voy a dar unas zarandeadas a él que usted no se imagina. Alguien me dijo que está aquí presente hace unas semanas, pastor, no te dejes. Y estas semanas he traído esa palabra, no te dejes, y no me voy a dejar. Y por eso le comparto esta palabra a usted. Y esta semana una persona, Dios puso en su corazón que orara por mí. Le dije, ora por mí, y esa oración fue poderosa en mi vida. Y aquí está presente esa persona, y le agradezco mucho a esa persona porque Dios puso en su corazón ese sentir. Porque Dios le puso ese discernimiento para saber que yo estaba deprimido. Y oró por mí esa persona. Con humildad se acercó y me dijo, pastor, quiero orar por usted. Y le conté una historia de Jimmy Swaggart, hermanos. Un día Jimmy Swaggart, el más poderoso evangelista de los años 80 en Estados Unidos, de Asambleas de Dios, por cierto. Millones de multitudes lo escuchaban cada día predicar el evangelio. Un hombre poderoso en la palabra de Dios, con unción, que Dios lo usaba en milagros. Tremendo. Un día en una campaña evangelística se acercó una viejita y le dijo, pastor, quiero orar por usted. Y aquel hombre se había ensoberbecido en su corazón. Dijo, no, hermana, yo no tengo tiempo. Aparte usted, ¿cuáles son sus títulos? ¿Quién la respalda? ¿Quién la envió? Dijo, Dios me envió que orara por usted, pastor. No quiso que orara por ella. Meses después, un escándalo, la vida de Jimmy Swaggart. Se descubrió, incluso hubo fotografías publicadas a nivel internacional, que este hombre iba con prostitutas, iba con teiboleras, con bailarinas, a que le exhibían su cuerpo danzando para él. Les ponía billetes en su ropa. Y ese hombre lo perdió todo. Perdió la unción que Dios le había dado. No perdió el Espíritu Santo, no perdió la salvación. Después de un proceso de restauración, pero fue confrontado hasta que fue descubierto. No esperes a que te descubran en tu pecado para ponerte en cuentas con Dios. Dios le dice, vengan y pongámonos a cuentas. Si sus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. No esperes a que yo te descubra, no esperes a que te envíe Natán, no esperes a que te envíe Salvador. Porque es una cosa, ustedes, a veces Dios me dice que hay gente que anda mal y hasta en qué andan mal me lo dice. Y a veces uno por respeto, a veces uno porque dices, sí, y si se enoja,
¿Y si no es cierto? Pero no tarda el pecado, tarde o temprano, en desvelarse, en descubrirse. Y es entonces cuando la gente viene a buscar al pastor, dolorida, herida por el pecado, y es entonces cuando hay que empezar un proceso de restauración. Jimmy Swaggart hoy sigue predicando en la televisión, pero ya nadie lo ve. Ya nadie aporta a su ministerio. Y cuando él públicamente tuvo que confesar su pecado ante toda la teleaudiencia de Estados Unidos, dijo, esa viejecita que un día quiso orar por mí, yo la desprecié. Le pido por favor que venga, yo le pago el pasaje, venga y haga esa oración por mí. Porque escucha, el Espíritu Santo nos fue dado ¿para qué? Para vencer el pecado y para vencer la tentación. Mira, Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Escucha esto. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? Mucho se habla acerca de la unción. Se piensa que la unción es que tú pones la mano sobre alguien y va a caer. Se piensa que tú vas a poner manos sobre los enfermos y van a sanar. Se piensa que vas a decir, el Señor te reprenda a los endemoniados y van a salir. Eso es parte de las manifestaciones de la unción. Pero hay algo más importante. Y es esto. Escucha versículo 20 lo que dice. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién tiene el Espíritu Santo aquí? ¿Quién ha recibido a Cristo como Salvador? Tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la unción del Santo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Y conocéis todas las cosas. Tú dirás, pastor, tengo medio año en el Evangelio, tengo 3 meses, tengo 2 meses, no conozco todas las cosas. Pero quiero decirte una cosa. Tienes el manual que te enseña a conocerlas. Tienes el manual. ¿Quién está pasando por tiempos de dificultad en este momento? Anoche estaba pensando, Señor, hay este problema en la iglesia, esta familia está así, esta otra está batallando así. Me vino a la mente una palabra. ¿Sabes cuál fue? Jeremías 33:3. ¿Conoce el 066? Que no sirve, por cierto. ¿Conoces el 911 en Estados Unidos? ¿Para qué sirve? Son números de emergencia, ¿verdad? Se quema la casa, llamas al 066. Te están robando, 066. Entonces, hermanos, quiero decir una cosa. Jeremías 33:3, Dios nos lo dio. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Alguien lo sabe? Te enseñaré cosas grandes, y dice otra versión, y ocultas que tú no conoces. Tú no conocerás todo el poder de Dios, pero quiero decir una cosa. Cuando tengas enfermedad en uno de tus miembros de tu familia, dice, clama a mí. Y pondrá las manos sobre los enfermos, dice, y sanarán. ¿A poco no es cierto? Hablarán nuevas lenguas. Y entonces anoche yo me arrodillé y le dije, Dios, tú conoces los problemas de mi iglesia. Conoces los problemas de cada familia, de cada miembro, de cada matrimonio, de cada joven, de cada jovencita. No te voy a pedir por los problemas solución. Lo que te voy a decir es esto, Señor. Quiero entrar en tu presencia. Los problemas se quedan allá afuera. ¿Qué es más importante para mí? Escúchalo. Entrar en tu presencia. No me importa si estoy mal. No me importa si otros andan mal. Yo sé que estoy mal. Y a veces eso nos impide entrar en la presencia de Dios. Y los problemas hacen que te enredes cada vez más. El pecado hace que te enredes cada vez más. Que no veas la solución. Que Dios sea tan pequeño o tan inalcanzable de ti. Pero cuando tú clamas a Dios, cuando le dices, Señor, lo único que quiero es entrar en tu presencia, Él te va a capacitar para que te encargues de solucionar cada uno de los problemas que tienes. Cada gigante que tienes lo vas a enfrentar y lo vas a derrotar. Pero escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 27, escucha. Pero la unción que ustedes tienen de Él permanece en ustedes. ¿Qué significa que permanece? Permanece a pesar del pecado. Permanece a pesar de que fuiste derrotado por la tentación. Permanece a pesar de que a veces pasas tanta depresión que dices, ¿dónde está Dios? Que dices, ¿dónde está esas bendiciones de Dios? Escucha, permanecen ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera
y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción te enseña, el Espíritu Santo te enseña las cosas. Por ejemplo, el sentido común, hermanos. Si tú sabes que has batallado con el alcohol toda tu vida, sabes que unos amigos van a hacer una carne asada, sabes que iban a tomar, sabes que van a ver películas pornográficas, sabes que van a hablar groserías, chistes groseros, ¿para qué vas? Usa el sentido común, porque el Espíritu Santo te capacita y te unge. Si tú tienes un novio, tienes una novia que les gusta el faje, que les gusta echarse sus calditos, así dicen en el DF, unos caldos, yo creo que porque se ponen tan fogosos que empiezan a sudar, ¿qué tienes que hacer? Romper esa relación, no hay de otra. No es para ti. Si andas con un joven, una jovencita que no es cristiano, no es cristiana, no digas yo lo voy a convertir. Yo no conozco ningún creyente que haya convertido a una persona inconversa. Sé que les ha predicado el Evangelio, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que capacita es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, se requiere sentido común solamente. Ahora, tienes un problema, no sabes cómo solucionarlo. Vas a que te hagan un amarre con la hechicera, con el brujo. Dices, es magia blanca, no hace daño. Toda la magia es satánica, escúchalo. ¿Escuchas? ¿Sabías eso? No, que voy a la acupuntura, que voy a los imanes. ¿Sabes qué es lo que ellos manejan? Uso de energías. Y esas energías, en la Biblia, ¿sabes cómo se le conoce? Demonios. Esas prácticas no son para nosotros. Así que, hermano, quiero decirte una cosa. Tenemos el Espíritu Santo nos capacita. La unción, escucha, la unción que David recibió no se basaba en sus capacidades físicas, ni en su apariencia, sino en lo que Dios ve, el corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Porque quiero decirte, Dios busca corazones dispuestos, que amen su palabra, que crean en su Hijo, dispuestos a servir, dispuestos a perdonar, dispuestos a santificarse y dispuestos a crecer en la fe del Hijo de Dios. ¿Está tu corazón dispuesto para con Dios? Semanas pasadas atrás veíamos acerca de un rey que dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Has dispuesto tu corazón? Jesucristo nos da la pauta. ¿Quieres resultados en tu vida práctica? ¿Quieres superar las obras de la carne? ¿Quieres superar la falta de perdón? ¿Quieres vencer el pecado y la tentación? ¿Qué dice Jesucristo? Vela conmigo una hora. ¿Cuántos aquí alguna vez han despertado a las 3 de la mañana sin saber por qué? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Sabes por qué? Porque era la hora a la que Jesucristo se levantaba a orar. ¿Sabes tú eso? Si te despiertas ahora y no sabes por qué, te enfocas en las preocupaciones, en los afanes, en las cuentas por pagar, reflexiona y recapacita que es Dios que quiere hablar contigo. En lugar de enfocarte en el problema, enfócate en tu relación con Dios. El problema de los cristianos, de los creyentes, es que nos enfocamos en los problemas. No nos enfocamos en el solucionador de problemas, que es Jesucristo. Así que yo te digo a ti una cosa, la próxima vez que te despiertes y no sabes ni por qué, levántate a orar. Y dirás, y es que mañana voy a tener sueño en la escuela, me voy a dormir en la escuela, me voy a dormir en el camión, me voy a dormir en el trabajo. Escucha, de todos modos no vas a dormir. Porque el problema está latente en tu mente. Y te aseguro una cosa que Dios dice en su palabra, en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieres resultados en tu vida? ¿Quieres que tu negocio ande? ¿Quieres que tu relación matrimonial mejore? ¿Quieres que tu vida espiritual crezca? ¿Quieres que tu carácter ya no sea tan huraño, tan amargado, tan remilgoso, tan seco? Porque cuánta gente he visto, hermanos, que dicen, mi papá es bien seco, mi mamá es bien seca, pero a pesar de todo los amo, pero quisiera que fueran más cariñosos conmigo. ¿Quieres como estudiante tener realmente resultados? Jesucristo te dice, vela conmigo una hora. Pon tu alarma a las 3 de la mañana. Arrodíllate ahí junto a tu cama. Fue cuando Jesucristo se refirió y dijo,
Si tú estás ahí en lo secreto, yo te voy a recompensar en lo público. Y va a llegar una promoción laboral, va a llegar ese crédito que tanto has pedido para tu negocio, va a llegar ese perdón que tú necesitas de parte de tu esposo o de tu esposa, va a llegar esa restauración para tus hijos en esa relación con ellos. Va a llegar esa sanidad que tanto anhelas. Va a llegar la respuesta divina. Escucha. Y a veces Dios te va a decir que no. O te va a decir espera. Porque Dios quiere fortalecer tu paciencia. Porque Dios quiere fortalecer tu fe. Y a veces te va a decir que no. Porque Él sabe que es lo mejor para ti. Porque sabe que si te enriqueces vas a perder piso y te vas a ensoberbecer. Así que también cabe que Dios te diga que no. Y a veces Dios te va a decir que no. Y Dios no te va a dar la sanidad. Porque sabe, escucha una cosa. Dios se va a glorificar a través de tu enfermedad. Porque Dios tiene propósitos. Segundo lugar, escucha lo que te quiero decir. Que tú eres ese hombre al que Dios ha constituido en destructor de gigantes. Tú eres ese hombre y esa mujer al que Dios ha constituido en destructor de gigantes. Primero de Samuel capítulo 17, versículo 45 al 51, perdón. En primer lugar, quiero decirte que tú tienes unción que Dios te ha dado. Esa unción es poderosa. Pero también te quiero decir una advertencia. Dios no va a usar vasos sucios para depositar su unción. Tenemos que ser vasos dignos de parte de Dios. Tenemos que examinar nuestra mente, nuestro corazón, confesar nuestros pecados, apartarnos del mal, para que entonces Dios deposite en nosotros su unción. Primero de Samuel capítulo 17, versículos 45 al 51. Déjeme leerle este pasaje. ¿Lo tiene? Dice de esta manera. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Quiero decirte una cosa. La vida cristiana está llena de gigantes, de retos, a los que tenemos que enfrentar tarde o temprano. Los gigantes no están allí para atemorizarnos, sino ¿para qué? Para hacernos crecer, para hacernos descubrir nuestro potencial, el calibre de nuestra fe y la confianza en el poder de nuestro Dios. Escucha el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y escuche lo que dice. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué sucedió? Hay retos, hay dificultades, hay problemas a los que la Biblia les llama gigantes. ¿Cómo los vas a enfrentar? David enfrentó a un gigante de carne y hueso. A veces tu gigante es un problema emocional, es un problema económico, es un problema matrimonial, es un problema laboral. Escucha, los gigantes no están para destruirnos, están para hacernos crecer. Cuando destruyes un gigante, el gigante del mal carácter, de la ira, de la tristeza, de la depresión, de la soledad, de la flojera, escucha, Dios te va a preparar para cosas mayores. Escucha, Jacob enfrentó al gigante de la falta de carácter. Jacob no tenía carácter. Jacob significa, ¿qué significa el nombre de Jacob? Suplantador, mentiroso, avaricioso, destructor. Y todo lo negativo que tú puedas encontrar o que tú veas en tu persona es lo que significa Jacob. Es decir, lo que Dios no quiere que tú seas. Jacob significa suplantador. No suplantes una identidad que Dios no tiene para ti. Si vives en tristeza, Dios no tiene para ti eso. Si vives
en soledad, no es el plan de Dios para ti. No suplantes lo que Dios no te ha dado. Te lo he dicho hace un momento, te lo vuelvo a repetir. ¿Tienes problemas en el matrimonio? No es lo que Dios quiere para ti. ¿Vives en pecado? No es lo que Dios quiere para ti. ¿Y cómo Dios te va a hacer que tú venzas ese pecado, esa tentación, esa dificultad? Cuando Él tome control de tu carácter. Cuando el fruto del Espíritu Santo, descrito en Gálatas capítulo 5, versículos 21 al 23, se empiece a desarrollar en tu persona. Cuando tengas templanza. Pero si tú me vienes y me dices, pastor, es que el hermano me dijo que yo canto muy feo en los coros. Tenga carácter y enfréntelo. Y si el hermano tiene razón, siga ensayando. Y si no tiene razón, olvídelo. Es crítica destructiva. Hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. ¿Cómo canto yo, hermanos? Le voy a decir una cosa. No sé si canto bien, no sé si canto mal. Pero una cosa sí sé. Que canto con el corazón para mi Dios. Porque Dios ve el corazón. Y hago mi esfuerzo. Y que yo siento esa unción, como dice el canto que entonamos en ese momento. Cuando levanto mis manos, yo empiezo a sentir una unción que me hace cantar. ¿Verdad que sí, hermana Vicky? Moisés se enfrentó al gigante de la vejez. Tenía 80 años cuando Dios lo llama de una zarza ardiente. Moisés empieza a poner pretextos. Señor, soy tartamudo. Señor, no tengo carácter, no te conozco demasiado. No. El pastor Salvador Aldaco no me ha discipulado. No sé predicar, no sé homilética, no sé, dijo aquella la pelética, dijo Ana Maldonado, que no existe esa materia sinceramente. No sé hermenéutica, no sé teología. Dios dijo, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que tú eres el hombre que yo tengo para esta obra que voy a hacer de liberar al pueblo de Israel. Y a ti Dios te lo está diciendo el día de hoy. A mí no me importa tu edad, a mí no me importan tus limitaciones, no me importa cuánto llevas en el Evangelio. Te voy a decir una cosa. Lo único que me importa es que tú puedes ganar almas para Cristo. Predícales a otros la experiencia que has tenido conmigo, cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios te ha transformado. Eso es suficiente. Juan capítulo 9, un hombre ciego de nacimiento llega a Cristo, le dice, ¿quieres ser sano? Claro que quiero ser sano. Le impone las manos. No sé si fue al que tomó lodo y le puso en los ojos, escupió en el suelo, hizo lodo Jesucristo, le puso en los ojos. No sé si fue ese hombre, el caso es que lo sanó. Y cuando llegan los fariseos, la gente religiosa, el mundo está lleno de gente religiosa, que no cree en el poder de Dios. Así, pero ¿a poco Cristo hizo eso en ti? Si tú eras bien tremendo, eras bien tremenda. Eras el que movía aquí todo el pandero aquí en la cuadra. Eras el loco, eras la loca, eras el transvesti. Eras el homosexual, eras el drogadicto. Eras el vicioso, eras el borracho. Y ahora me llegas con que Cristo te cambió así. Mira, a este hombre le dijeron lo mismo. ¿Eres tú o no eres? La gente se va a confundir cuando ve el cambio en ti. Pero cuando muestres un verdadero cristianismo, cuando digas, perdón, pero ya no tomo. Entonces, ¿para qué vienes aquí? Vengo a decirles a ustedes que Jesucristo los ama y que Él murió por ustedes en la cruz del Calvario. Y que nos puede dar salvación y vida eterna. Y que te puede hacer una nueva criatura. Y que puede rescatar tu matrimonio como lo he hecho con el mío. Este hombre dijo, miren, a mí no me hablen de teología, yo no sé de teología. Les quiero decir una cosa, yo antes era ciego y hoy veo. Antes era borracho, hoy soy un abstemio. Antes era un drogadicto, ahora soy predicador de la palabra. Hoy voy a la iglesia y me gozo escuchando la palabra de Dios. Antes era depresivo, pero ahora hay un cántico nuevo en mi corazón, una alabanza a nuestro Dios. Antes era un suicida, pero hoy hay pensamientos de vida y pensamientos de bien y no de mal. Y este hombre dijo, yo no sé teología, pero una cosa sé, que Él cambió mi vida. ¿Cuántos pueden decir lo mismo, hermanos? La teología se lo dejo a los teólogos. Esto es una experiencia de vida. Es una relación con nuestro Dios. Y escucha, mira lo que te voy a decir. Moisés se enfrentó al gigante de la vejez. Caleb pidió una montaña habitada por gigantes y tenía 85 años de edad. Y aún así subió una montaña, destruyó cada gigante uno por uno, se construyó una cabaña, construyó cabañas para sus hijos y creó una ciudad.
¿tú no podrás crear una familia? ¿No podrás edificar una familia? ¿Qué te hace diferente de Caleb? Le llevas 40 o 45 o 50 años de ventaja a Caleb. Y Caleb nos demuestra que no importando la edad, no importando las capacidades, si tienes a Dios contigo, ¿quién contra ti entonces? Josué enfrentó al gigante del temor porque el Señor le dijo en Josué 1:7 y versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Alguna vez has experimentado temor? ¿Temor a emprender un negocio? ¿Temor a afirmar que eres cristiano delante de la sociedad? Y te vuelvo a decir una cosa, ¿cuántos quieren ser discípulos y no solamente congregantes? Entonces voy a decir una cosa, el miércoles hay leche para los que no conocen mucho de estas cosas. Pero el domingo traigo pura chuleta, hermanos, La chuleta es para los discípulos, así que aguante. Aguante a veces las cosas que digo que sean fuertes. Amén, hermanos. Y el miércoles véngase a darle lechita, en biberón, para los principiantes. Amén, hermanos. Por cierto, hermanos, próximamente voy a empezar un curso de homilética que habíamos iniciado y que luego pospusimos. Va a ser el domingo a las 10:30 de la mañana. Quien guste venir a tomarlo, véngase, hermanos, pero le voy a decir una condición. Quien va a tomar homilética, en cuanto sepan hacer el primer sermón, que es el sermón textual, me va a iniciar una célula. Hermanos que quieran célula en su casa, me van diciendo qué célula quieren, porque va a salir una cantera de predicadores y lo vamos a mandar a predicar en esa célula. Y van a ir ellos dos, van a invitar casa por casa a los amigos, a los vecinos, a los familiares, para empezar su célula. Porque aquí Dios quiere discípulos, no solamente quiere congregantes. Amén, hermanos. Quiero decirte una cosa. Enfrenta a tus gigantes en el nombre de tu Dios. Versículo 45, escucha lo que te voy a leer. Versículo 45 del capítulo 17. Entonces dijo David, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Enfrenta a tus gigantes en el nombre de tu Dios. Enfrenta el temor en el nombre de tu Dios. Enfrenta la apatía en el nombre de tu Dios. Enfrenta ese problema sexual en el nombre de tu Dios. Y te voy a derrotar en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando veas que una sombra ya anda ahí en tu casa, o que un ruido, que se movió esto, que aquello, que escuchaste un ruido, que te hablaron por tu nombre y volteaste y no era nadie, que te dieron escalofríos, que te erizaste como los gatos, te digo una cosa, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que tú no tienes ni parte ni suerte conmigo, te me vas de aquí, de mi casa. Yo me vas a dar una patada para que se largue de tu casa. Porque ya muchos nos ha hecho, yo estoy harto ya, sinceramente. Sí estoy enojado con el diablo, hermano, sinceramente. Ya me hizo muchas, me dio unas arrastradas estos últimos 3 meses y estoy enojado con él. Porque durante 2 años le estuve dando una tras otra, un gancho al hígado, un uppercut, y hasta que él me encontró un punto y me tumbó y me derribó y me dio una arrastrada por todo Saltillo. Pero ya me recuperé, hermanos. Y ahora que se prepare. ¿A poco no, hermanos? Yo te invito a que tú digas lo mismo, ahora que se prepare. Porque yo no estoy aquí para ser un usurpador de funciones. Estoy aquí para ser un hijo y una hija de Dios conforme a su voluntad. Él me ha ungido. En segundo lugar, me ha constituido un destructor de gigantes. Enfréntalos. No se trata de ser altaneros, hermanos. No se trata de ser lo que no somos. No se trata de una falsa humildad. Se trata de que el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, está a tu disposición. Mira, Hechos 10:38. Vayamos a la palabra de Dios. No quites el dedo del renglón de ahí de Samuel, porque vamos a regresar ahorita. Pero lee Hechos 10:38. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Este pasaje ponlo allí en tu casa. Ponlo en el espejo. Ponlo en la puerta, porque es muy especial para nosotros. Hechos 10:38, escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con Él. ¿Dios está contigo, te pregunto? Enfrenta a los gigantes en el nombre del Señor. Segundo lugar, enfrenta a tus gigantes con la certeza de que Dios está contigo. Te lo he dicho, el Espíritu Santo estuvo con Jesucristo. Versículo 46 de 1 de Samuel 17. ¿Lo tienes? Jehová te entregará en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré tu cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios. ¿En dónde? En el centro familiar cristiano. La gente va a saber que hay un Dios. ¿O qué es lo que la gente escucha de tu casa? Gritos, golpes, ayes, lamentos, maldiciones. ¿Qué es lo que la gente escucha? Tercer lugar, enfrenta a tus gigantes con el poder de Dios. Versículo 47, escucha. Sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué herramienta, qué arma es la que tú tienes en tu mano, te pregunto? ¿Un martillo para destruir? ¿Una pala para edificar? ¿Una espada para vencer? Satanás odia este libro. Tus gigantes temen este libro. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Enfrenta a esos gigantes con el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, nuestras armas no son carnales. Nuestra arma no es el chisme, no es la venganza. Nuestra arma no es una Magnum capítulo iba a decir. ¿Magnum qué? ¿47 o qué? La que sea, hombre. No es una bazooka. No es un cañón. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en espíritu para destruir toda fortaleza que se levanta contra nosotros. En cuarto lugar, enfrenta a tus gigantes sin postergar tu decisión. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, David corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No esperes a que el gigante llegue. Si sabes que batallas con la depresión, llénate de la palabra de Dios, aléjate de gente negativa, aléjate de gente que nomás está hablando cosas negativas y destructivas, aléjate de gente que baja tu autoestima, que todo te critica. Adelántate al gigante, cúbrete con la palabra de Dios. Busca versículos donde Dios te habla acerca del problema de la depresión. Si tu problema es la ira, vete al libro de Proverbios y marca todos los pasajes que hablan acerca de la ira. Si tu problema es la lujuria, ahí mismo en Proverbios, Eclesiastés y Cantares marca todos los pasajes que tienen que ver con ello. Si tu problema es la incredulidad, vete a los evangelios. Vete todas las veces a ver las veces que Dios habla a Jesucristo acerca de la fe. Fe grande, fe pequeña y absoluta falta de fe. Fe muerta, dice Santiago. Fe sin obras, fe que no actúa. Hay diferentes grados de fe. ¿Qué tipo de fe tienes tú? La próxima semana voy a hablar acerca de eso. Lo estoy preparando todavía, estoy cocinando el sermón acerca del escudo de la fe. Y usted va a encontrar cosas interesantísimas la próxima semana. Amén, hermanos. Lo tengo un 90% del sermón ya. Falta un poquito para terminar. Escuche. No postergues tu decisión. Si el gigante viene, enfréntalo tú. En quinto lugar, derrota a tus gigantes completamente. Versículo 51. ¿Qué fue lo que David hizo? Sacó una piedra. Tenía 5 en su morral. Sacó una, la puso en la onda, la lanzó. Dios tomó esa piedra y mira, la incrustó en la frente del gigante Goliat. Si la incrustó, ¿qué significa que hizo? Que le fracturó el cráneo. Y se quedó aquí la piedra, cayó el gigante hacia atrás. David va, le pone el pie en el pecho, toma la espada del gigante y le corta la cabeza. Le decía a un hombre que batallaba con esto de la lujuria y que andaba buscando parejas sexuales en Facebook, le dije una cosa que tienes que hacer es esta. Entrégale, da de baja el Facebook. Ya lo hice, pero allí sigue todavía. Da de baja tu cuenta electrónica de correo electrónico. Es que me la hackearon, no puedo acceder a ella. Bueno, dale las contraseñas a tu esposa. Dice ella, pero es que yo no quiero ese mugrero, ya sería denigrante para mí. Dice, pues sabes una cosa, le dije, agarra ese celular y cámbialo por uno de los que vienen en las cajas de Zucaritas, para que ya no tenga esa tentación de estar en Facebook ahí en tu celular. Hay que encontrar soluciones. Y si es necesario, deshazte esa computadora.
Y si es necesario, deshazte de esa amistad. Si es necesario, rompe con ese novio. Si es necesario, busca consejería. Pero lleva hasta las últimas consecuencias la destrucción de ese gigante. Tal vez por meses o por años has tenido el temor de que te descubran. ¿Sabes una cosa? Mejor confiesa tu pecado. Busca al pastor, busca un consejero, busca un amigo, alguien de confianza, a tu esposo o a tu esposa. Confiésale y dile, ¿sabes qué? Ayúdame. Estoy batallando con esta área en mi vida. Vamos a buscar ayuda, por favor. Rómpele la cabeza al gigante. No solamente fractúrasela, córtasela. Amén, hermanos. Termina con el problema de raíz. Y va esta familia a pedirme ayuda y les digo, ¿sabes una cosa? Esto nada más es la punta del iceberg. Abajo hay más problemas más graves que esto que pasó. Y empezamos a ver el origen de los problemas. Y después de 3 horas, ¿verdad, Verónica? Dios nos dio la victoria. Les dije, no se va a solucionar todo con esta plática, es el principio solamente. Pero vamos a sentar las bases, los principios de lo que debe ser un matrimonio exitoso delante de los ojos de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuál es tu gigante? Indecisión, apatía, incredulidad, adulterio, violencia intrafamiliar, lujuria, el cigarro, la bebida, la droga. ¿Cuál es tu gigante? Te vuelvo a preguntar. ¿La ira, las maldiciones? ¿Cuál es? ¿La baja autoestima? Enfréntalo porque Dios te ha capacitado con el Espíritu Santo. En tercer lugar, hermanos, tú eres ese hombre y tú eres esa mujer al que Dios va a hacer pasar por el crisol de la prueba. David parecía que después de vencer al gigante Goliat lo tenía todo, hermanos. 1 Samuel 19, del 9 al 11. Tú eres ese hombre y esa mujer al que Dios hará pasar por el crisol de la prueba. Venció al gigante Goliat. Era admirado por todos. Las jovencitas cantaban. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. ¿Verdad que sí? Shakira le danzaba la danza de los 7 velos a David. Y entonces, ¿qué pasa? Saúl se empieza a llenar de rencor, de amargura, de envidia hacia David. ¿Cómo? A mí me dan 1000 y a él le dan 10,000. Nada más falta que le den el trono. Y desde ese día se hizo su enemigo Saúl, el rey de Israel, contra el general David. David, no olvides que era un jovencito de apenas 17 años de edad. Había destruido un hombre de casi 3 metros de estatura, un adolescente contra un gigante. Ahora era admirado por todos y de pronto se cambian los papeles, se cambian las cosas. Lo empiezan a perseguir, lo intentan asesinar, él tiene que huir, pierde a su esposa, pierde su trabajo, tiene que estar lejos de su familia, pero entonces empieza a enfrentar problemas, entra al crisol de la prueba. Isaías 48:10. Escúchalo, es para ti. Te he escogido, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Así como la plata es purificada en el crisol, el Hijo de Dios es purificado a través de la aflicción, de las pruebas, de las dificultades, de las pérdidas. Pero escucha, David en el capítulo 21, versículos del 10 al 13, va y se esconde en una cueva, la cueva de Adulam. Capítulo 21, versículos 10 al 13. Parecía que David estaba perdido, parecía que Dios se había olvidado de él. Ahora estaba escondido en una cueva. ¿Y qué es lo que pasa? David aprendió varias lecciones ahí. Te lo voy a decir rápidamente. David aprendió a refugiarse en Dios. La palabra Adulam significa refugio. Tienes que buscar un lugar de refugio en medio de los problemas. A veces los problemas parece que te van a volver loco. Si buscas el capítulo 21, la última parte, dice que David se hizo pasar por loco. Dejó crecer la barba, dejó que la baba escurriera por su barba, arañaba las puertas, se hizo pasar por loco. Llegó a tocar fondo. Y entonces llega David a esta cueva de Adulam, una cueva de 250 metros de largo, 50 metros de altura, pero que la entrada era así de este tamaño, de 50 centímetros. David tenía que arrodillarse para entrar a esta cueva. A veces así llegamos a la presencia de Dios, hermanos. A veces aquí llegamos a nuestro lugar de refugio que es el templo, a gatas, a rastras. Como locos, parece que nos vamos a volver locos por los problemas y las dificultades. Pero aquí hay un lugar de refugio. Él aprendió a refugiarse en Dios. Cada vez que entraba a esa cueva tenía que humillarse en la presencia de Dios.
Aprendió en segundo lugar a oír la voz de Dios. Versículos 11 y 12, allí Dios le habló, allí compuso el Salmo 34. Que escucha lo que dice el Salmo 34, más lo voy a leer así brevemente. Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los leoncillos tienen hambre y rugen, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Allí en esa cueva, maloliente, húmeda, caliente, él aprendió a encontrarse con Dios. Tal vez tú no quieres ese problema, tú no quieres esa aflicción, no quieres esa enfermedad, pero es el medio que Dios ha dispuesto para que te encuentres con Él. Escucha. Aprendió a ser líder, versículo 2 de 1 de Samuel, capítulo 22. Dice la Biblia que ahí llegaron hombres. Escucha, déjate leértelo. Versículo 2 del capítulo 22. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pero llegaron a ser sus generales, los hombres más importantes de su ejército. Llegaron endeudados, amargados, afligidos de espíritu. ¿Alguien aquí alguna vez ha pasado por aflicción de espíritu? ¿Has pasado por amargura? ¿Has pasado por deudas con Electra, con Coppel, en la tiendita de la esquina? Entonces estamos en nuestro lugar de refugio, estamos en el lugar correcto, hermanos. Aquí Dios va a tratar con esas situaciones. Aquí Dios te va a enseñar a vencerlas en el nombre de Jesús de Nazaret. Además, ¿qué hizo este hombre? Aprendió la lealtad, capítulo 24, versículo 11. Escucha lo que dice. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo mató, porque aprendió la lealtad. Esta familia que llegó anoche, hermanos, son mis hijos espirituales. Yo los gané para Cristo, yo los discipulé. Estuvieron congregándose aquí y luego se fueron a otra iglesia por comodidad. Y ayer antes de que llegaban le decía a mi esposa, me dan ganas de decirles, ¿y dónde está su pastor ahora que lo necesitan? Por amor no se los dije. Durante la plática, la consejería que tuve con ellos, tuve la inquietud de decirles, vayan a mi iglesia, porque ahí hay palabra de Dios. Porque ahorita están con un padrastro, pero no con su padre, hermanos, como lo dijo el pastor Ismael Valderas. Pero dije, no, si van a llegar por su propio pie. ¿Sabes cómo se llama eso? Lealtad. Soy leal a ese pastor que no los atiende como debieran, que su agenda la tiene llena y no los puede atender. Yo lo conozco a su pastor. Pero ¿sabes una cosa? Dije, no, yo no me voy a robar ovejas. Ellos van a llegar solas por su propio pie a mi iglesia o no van a llegar, pero es decisión de ellas. ¿Amén, hermanos? Hay que aprender lealtad, hermanos. Sea leal a su iglesia, sea leal a su pastor, hermanos. Sean leales a sus hermanos en Cristo. Cuando sepas que un hermano tiene problemas, no vayas a correr el chisme. No ve y habla con él, hermano. Te veo así, ya está. ¿Cómo te puedo ayudar? Amén, hermanos. Hay que tener lealtad los unos a los otros. Lealtad a los ministerios. No boicotearnos entre nosotros, hermanos. Cuando se levanta un ministerio, apoyarlo como debe de ser. Si se levanta el ministerio de damas, apoyen las damas, los cultos de las damas. Si se levanta el ministerio de varones, apoyen. David aprendió a través del sufrimiento lecciones que no habría aprendido de otra manera, hermanos. Finalmente, hermanos, terminamos con esto. Tú eres ese hombre y tú eres esa mujer a quien Dios desea hacerlo conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Dios te quiere hacer conforme a su corazón. ¿Estás entendiendo esta realidad, hermanos? 1 de Samuel 13:14, escucha lo que dice. 1 de Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todo su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Hechos 13:22, escucha lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. Déjate lo leo. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Una persona conforme al corazón de Dios hace todo lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Cuando el pastor te está predicando, te está manifestando la voluntad de Dios, hay que obedecerla, ¿verdad, hermanos? Escucha, un hombre conforme al corazón de Dios piensa como Dios piensa. Los pensamientos de Dios aquí están, hermanos, en la palabra de Dios. Dice Jeremías 29:11, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Piensa como Dios piensa. En segundo lugar, su interés, el interés de Dios, es el interés de él o de ella. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Te has preguntado en las mañanas al levantarte qué es lo que le interesa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios? Proverbios 26:23, si no me equivoco, y si no me lo dirá usted. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren mis ojos tus caminos. Dios quiere que le entregues tu corazón, hermano y hermana. Porque en tercer lugar, una persona conforme al corazón de Dios es obediente a la voz de Dios. ¿Eres obediente a la voz de Dios, te digo? Te pregunto. ¿Cómo es tu índice de obediencia? En cuarto lugar, una persona conforme al corazón de Dios anda en integridad. ¿Sí es eso, hermana, o no? En cuarto lugar, confiesa su pecado, se arrepiente, se aparta de él. Quinto lugar, alaba a Dios en toda circunstancia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Escucha,